Vale, pasamos a la siguiente presentación, que se titula Alteraciones post-COVID en personas con VIH, el potencial de los mRNAs como biomarcadores predictivos tras el aclaramiento viral del SARS-CoV-2. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, dar las gracias a las moderadoras por la presentación y al comité por coger esta comunicación. Simplemente remarcar que no son mRNA, son mirnas, que es un poquito diferente, que explicaré un poquillo ahora sobre ellos. Que no veo un pimiento. Nada, por poner un poquito en contexto, y aunque realmente lo sabemos todos porque el SARS-CoV-2 cogió una dimensionalidad que no nos hemos escapado ni en que quisiéramos, se ha luchado mucho y se ha conseguido mucho en muy poco tiempo gracias a todo el apoyo investigador, sanitario y asistencial en cuanto a tratamiento sintomático, vacunas y otros métodos de prevención individual. Y con todo y con eso, el COVID-19 desde la pandemia se ha cobrado 760 millones de casos y casi 7 millones de muertes, números que se estiman que pueden ser más altos. Y sin embargo, eso no se queda ahí, sino que hay personas que tras la infección por este virus ha desarrollado síntomas que se mantienen durante más de 3 meses, lo que se conoce como síndrome post-COVID o long COVID, entre los que encontramos fatiga, disnea, deterioro cognitivo y otras que se siguen describiendo a día de hoy. Y si esto ya supone un problema para la población general, siempre nos surge la duda de qué pasa con estas poblaciones que están más en riesgo, y a lo que a nosotros nos concierne serían las personas con VIH, y es que ¿tienen estas personas con VIH un mayor riesgo de desarrollar este síndrome o de tener las peores consecuencias? Bueno, pues es que, como ya sabemos, el tratamiento antirretroviral es capaz de bloquear la replicación viral y reducir la inflamación, pero siempre queda una inflamación residual que conlleva un estado de inmunosenescencia, y esto, junto con el aumento de la edad de esta población, lleva al aumento de estas comorbilidades denominadas como eventos no-SIDA, dentro de las cuales podría estar este síndrome long COVID. Sin embargo, se desconoce aún a día de hoy qué es lo que puede llegar a causar este síndrome post-COVID, y cuando nos surgen estas dudas, yo creo que un buen planeamiento es coger una técnica ómica y ver qué pasa en general. Y aquí es donde entran en juego los microRNAs, que son pequeñas secuencias de ARN de entre unos 17 y 25 nucleótidos que regulan multitud de procesos, entre los que encontramos el ciclo celular y la respuesta inmune, por lo que creemos que podrían ser biomarcadores tempranos de esta regulación epigenética que podría estar causando este síndrome post-COVID-19. Con todo ello, hipotetizamos entonces que el perfil de expresión de microRNAs presentes en el plasma de personas con VIH que se han recuperado de una infección por SARS-CoV-2 presenta un patrón específico que difiere de aquellas personas que nunca han pasado la infección por este virus. Y por ello quisimos comparar los perfiles de expresión de microRNAs e identificar aquellos específicos cuya expresión esté significativamente alterada entre personas con VIH recuperados de COVID-19 y controles nunca infectados por este virus. Para ello hicimos un estudio transversal en el que cogemos un primer grupo control de personas VIH que hizo match con el grupo de personas con VIH que había sido diagnosticado mediante PCR de SARS-CoV-2. Se tomó una muestra de sangre que, en el caso del grupo SARS, tuvo que ser un mínimo de 4 semanas tras el diagnóstico por PCR de SARS. Con esta sangre se hizo una purificación del plasma, y del plasma se hizo una extracción del RNA total enriquecido en microRNAs, a los que se les hizo una secuenciación masiva. Se hizo la identificación de microRNAs por un procesamiento bioinformático y la utilización de la base de datos MIRDIP2 y su software, y se realizó una serie de análisis estadísticos que vamos a ir viendo ahora poco a poco los resultados. Empezamos con la población de estudio, que la mayoría fueron hombres al nacer. Y bueno, no lo pone aquí, pero me vais a tener que creer que tiene una edad mediana de 44 años. En el grupo de SARS-CoV-2 se recogió la muestra con una mediana de 11 semanas tras el diagnóstico por SARS-CoV-2, es decir, casi unos 3 meses, y en conjunto todos llevaban con una infección por VIH de 7,5 años. Simplemente por no abrumaros con datos, decir que no había ninguna diferencia significativa en todas las variables clínicas, epidemiológicas y metabólicas que se miden normalmente en las historias clínicas entre los dos grupos de estudio. Empezamos entonces con la expresión diferencial. Para ello utilizamos un modelo lineal generalizado de distribución binomial negativa que nos permite saber qué micros, en este caso poniendo como valor de referencia el grupo SARS, se encuentran sobreexpresados e infraexpresados. En este caso, a la izquierda y en azul vemos cuáles están infraexpresados en el grupo VIH-SARS, y a la derecha y en rojo cuáles están sobreexpresados. Esto nos deja con un total de 69 microRNAs expresados de forma diferencial, que además 35 de ellos tienen un logaritmo del fold change, de la tasa de razón de cambio, menor que 1 y mayor que 1, lo que nos deja con 15 microRNAs sobreexpresados y 20 infraexpresados en el grupo SARS-CoV-2 respecto del control VIH nunca infectado.
Con esto ya tendríamos y sabríamos que hay una modificación epigenética que se mantiene tras el aclaramiento por el SARS-CoV-2 en estas personas con VIH. Cuando hacemos un análisis funcional in silico de estos 35 microRNA, se utilizó la base de datos Tarbase en su última versión, que únicamente incluye interacciones validadas experimentalmente, y por ello dos de ellos, los HSA 104433, A3P y B5P, quedaron fuera de este análisis porque no tenían ninguna interacción validada experimentalmente. Sin embargo, estos 33 micros convergieron en la modulación de hasta 141 rutas sobrerepresentadas, que son muchísimas para hacer un análisis uno a uno. Por lo que nosotros hicimos una clusterización en dos grandes grupos. Un primer grupo que recogía todas aquellas posibles comorbilidades que podrían aparecer tras la infección por SARS-CoV-2 y el desarrollo de este síndrome post-COVID. Encontramos 57 rutas, de las cuales 26 eran oncológicas, 14 endocrinas, 13 neurológicas, 3 cardiovasculares y una hepática que era de hígado graso no alcohólico. Y el otro clúster sería el de alteraciones a nivel celular, entre ellas 27 de señalización celular, 11 del ciclo, 22 de metabolismo y o recambio celular, 14 del sistema inmune o procesos infecciosos y 4 de adhesión celular. 6 de ellas quedaban fuera de esta clasificación, como podían ser, por ejemplo, termogénesis o asociaciones que se vieron con el abuso de sustancias. Y además, estos 35 microRNAs quisimos ver si realmente a nosotros nos servían para poder identificar esta regulación epigenética, si nos permitía diferenciar entre aquellas personas que habían sido infectadas o no. Para ello, como son muchos microRNAs, utilizamos un método de reducción de dimensionalidad que se llama análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales o PLSDA, que nos permite representar en dos variables, en dos dimensiones, estos 35 microRNAs. Como podemos ver, generamos dos clústeres completamente diferenciados y que no se superponen en ningún momento, lo que significa que utilizando estos 35 microRNAs somos capaces de diferenciar perfectamente en el 100% de las instancias, lo que nos daría una curva ROC de 1, si estas personas con VIH habían sido infectadas o no por el SARS-CoV-2. Con todo esto pudimos concluir, por tanto, que la infección por SARS-CoV-2 en personas con VIH induce cambios en el perfil de expresión de microRNAs plasmáticos que persisten incluso después del aclaramiento viral, que se identificaron 35 microRNAs diferencialmente expresados en personas con VIH con y sin antecedentes de COVID-19 que podrían servir como indicadores de la subyacente alteración epigenética tras esta infección, y que los microRNAs expresados diferencialmente en personas con VIH que han pasado el SARS-CoV-2 convergen en la modulación de 37 rutas de señalización y recambio celular y hasta 57 rutas implicadas en diferentes enfermedades o desórdenes. Y no acabar sin dar las gracias a todos los participantes del estudio, a los clínicos asistenciales por su trabajo y ayuda y sobre todo a la unidad de patogénesis inmunidad viral y a la unidad de infección viral e inmunidad del Carlos III, que han permitido también que este estudio salga adelante. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hola, muchas gracias por la charla. Son dos preguntas, de hecho. Una, no me quedó claro viendo la gráfica. O sea, al final se quedaron con una lista de 35 microRNAs que estaban diferencialmente expresados, pero no sé de cuánto era el total, o sea, cuánto número. Y la segunda pregunta es, ¿se sabe si hay diferencia entre los microRNAs que se expresan en una persona infectada con SARS-CoV-2, pero no por HIV y infectado por los dos? Sí, la primera pregunta no sé si la he entendido muy bien. Me refiero, has seleccionado 35, pero no sé qué porcentaje del total, son 35. 35. Nos salían significativamente expresados, es decir, que tengan un p-valor menor que el que nosotros hemos seleccionado, que es 0,05, ajustado por la tasa de falso descubrimiento, eran 69. Lo que pasa es que para darle también un valor biológico quisimos poner también un filtro, un cutoff de fold change, es decir, que tuviera la expresión diferencial lo suficientemente diferenciada como para tener ese valor biológico y no tener tampoco una lista demasiado larga, porque si no los análisis se vuelven muy complejos. Entonces, de esos 69 realmente seleccionamos unos 35, que serían algo menos de la mitad, para darle este sentido biológico. Y respecto a la segunda pregunta, este estudio realmente también nos surgió porque en el grupo también habíamos hecho esto mismo en las primeras, cuando vino la pandemia, el ensayo con personas sin VIH, en el que no solo evaluamos si este perfil de micros era diferente, sino que además conseguimos asociarlo a gravedad y severidad y mortalidad
de aquellas personas que sí que habían desarrollado, dentro de las personas que habían tenido SARS, que no tenían VIH, cuáles tenían un peor pronóstico gracias a estos microRNAs. Entonces, sí, también hemos evaluado esas diferencias y también se mantenían. Por eso hemos utilizado para personas con VIH estos mismos marcadores. Allí. Gracias, enhorabuena por la presentación, muy clara y entendedora. Mi pregunta era un poco relacionada con lo que acabas de contestar, era si habíais mirado severidad de la fase aguda de los pacientes que habéis incluido en este estudio. Y otra pregunta también es si la N no es muy grande, pero si algunos de los pacientes de este estudio que habéis incluido que tenían VIH y han pasado la infección por SARS-CoV-2, si han desarrollado long COVID y si veis alguna asociación con ello. Sí, bueno, me encanta que me hagas esta pregunta y muchas gracias porque realmente nuestro objetivo a largo plazo, y por eso lo consideramos un poquito estudio piloto, era primero ver si realmente había estas diferencias, porque si no las hay no tiene sentido tampoco seguir con ello, pero ahora mismo nuestro objetivo sí que es, por un lado, como bien has dicho, ver si podríamos asociarlo de la misma forma que lo hicimos en personas con SARS sin VIH a la mortalidad y a la severidad. Sobre todo, también nosotros lo hicimos con ingreso en UCI y con diferentes tipos de procedimientos que se llevan a cabo en la UCI. Y sobre todo, el proyecto que vamos a llevar a cabo, que nos encantaría que saliera, es hacerles un seguimiento a estas mismas personas que tenemos muy bien caracterizadas en un momento basal y ver si si todas las desarrollan síndrome post-COVID, si no lo desarrollan, y de estos micros, cuáles podrían ayudarnos a predecir esas personas que podrían tener los peores outcomes o simplemente el hecho del desarrollo. Porque, bueno, no lo he podido incluir por el tema del tiempo, pero sí que hemos podido ver que 2 de estos microRNAs nos servían por sí solos para diferenciar entre si una persona había sufrido una infección por SARS-CoV-2 o no, simplemente utilizando 2 y no los 35, facilitando mucho el análisis. Entonces, nos gustaría hacer un método de validación de estos 2 microRNAs para todo lo que me has comentado. Muchas gracias.